Buenos días, estudiantes. ¿Cómo está la juventud? Hola, profe, buen día. ¿Cómo la pasaron? Feliz años para todos y espero que le vaya muy bien en sus estudios y aprueben todos sus cursos y terminen lo más pronto posible. Parece que la fiesta está buena porque están bien demorones para llegar. Ahí estamos mejor. La juventud nos espera a nosotros trabajar en nuestro curso electromagnetismo después de un pequeño, digamos, receso tipo vacaciones. Vamos a estudiar ahora de la semana 10, creo. Vamos a preocuparnos un poco de estudiar campo magnético y fuerza magnética y algunos casos especiales. Lo que tenemos que tener bien en claro es que los campos, todo campo sobre algo genera una fuerza. Todo campo sobre algo genera una fuerza. Por ejemplo, nosotros tenemos el campo gravitacional, ¿verdad? Ustedes lo tienen. Está aquí delante de nuestra vista. Está acá, acá. Aquí tenemos el campo, pero no lo vemos. Solamente sabemos que existe, porque acá no vemos nada, ¿verdad? Si yo coloco un papelito, ¿verdad? Ahí no hay nada, está el papel. ¿Ven? Está el papel. Pero ahí, en ese sitio, hay un campo. ¿Y cómo saben ustedes que allí hay un campo? Pues coloco el papel. Si aparece una fuerza sobre el papel, aquí hay un campo. Hay un campo gravitatorio, ¿verdad? Porque aparece una fuerza, ¿verdad? Que le llamamos fuerza de gravedad. Le llamamos fuerza de gravedad, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede cuando voy a suponer que este ratón es una carga. Una carga. Ojo con lo que voy a decir. Una carga. Si esta carga está quieta, no hay fuerza. Mientras que esta carga, esta masa que está quieta, aparece una fuerza, ¿verdad? Porque cae. Mientras que, vamos a dejar entrado que están llegando a los lados, mientras que esta carga, si está quieta, no hay fuerza, no hay. Y cuando se mueve, ¿verdad? Cuando se mueve, podría no haber fuerza, podría no haber. Claro, como no vemos, aquí delante nuestro no vemos, si hay un campo magnético, si hay un campo magnético y esta es una carga y se mueve, aparece una fuerza. Aparece una fuerza. Carga moviéndose en un campo magnético, aparece una fuerza. Entonces, la carga se desvía, porque si aparece una fuerza empujando hacia abajo, la carga se va a desviar. Entonces significa que aquí frente, ¿verdad?, hay un campo magnético. Toda vez que allí
existe un campo magnético, cuando la carga se mueve, aparece una fuerza. También, cuando tenemos un cable eléctrico, un cable, ¿verdad? Ustedes saben, por el cable eléctrico se mueve la carga. Por dentro del cable eléctrico anda la carga, ¿verdad? Por lo tanto, si aquí hay un campo magnético, tenemos el alambre, y por dentro del alambre se mueve la carga, aparece sobre el alambre una fuerza. El alambre se va a mover, porque aparece una fuerza. Ese es el principio del motor. Ustedes han visto que el motor tiene un montón de alambre enrollado, montón. Lo enchufamos a la corriente y el motor empieza a dar vueltas, porque aparece una fuerza, ¿verdad? Y lo hace girar, porque aquí están pasando cargas, y las cargas, cuando pasan por un alambre, se llama intensidad de corriente. Entonces, si queremos detectar un campo magnético aquí, pregunta, aquí frente a nosotros, ¿hay o no hay campo magnético? Entonces ahora hacemos el juego al revés. Colocamos un alambrito, hacemos pasar una carga o una corriente. Si el cable se mueve, aparece una fuerza porque se mueve. Entonces aquí tenemos un campo magnético. Entonces nosotros partimos primero detectando el campo magnético, y después que lo detectamos, buscamos cuál es su valor, cuánto vale. Veamos la forma de hacerlo. Para eso vamos a compartir un documento de trabajo. Vamos a preparar la pantalla. Vamos a colocar proyección. Allí tenemos. Y esto lo vamos a checar para ver la pantalla. Ya, esto nos convoca hoy día. Electromagnetismo, unidad 3, campos magnéticos. A manera de ejemplo de campo magnético, colocamos un imán, ¿verdad? Colocamos un imán que nos sirve para ilustrar las líneas del campo magnético. Para ilustrar las líneas del campo magnético. Si ustedes han jugado con un imán, habrán visto, ¿verdad? Como está la foto allí, que hay líneas, ¿verdad? Ahí se ven unas líneas, así más o menos. Aquí también. Aquí se ven así. ¿Eh? Entonces aquí, ojo, las líneas salen. Las líneas salen. Y vamos a anotar una. Salen del polo norte y llegan al polo sur. Ese es el sentido que tienen las líneas del campo magnético, del polo norte hacia el polo sur. Nótese que el imán tiene dos polos, polo norte y polo sur. Entonces, los objetivos nuestros de la clase de hoy
para que tengamos clarito para dónde vamos, ¿qué significa a nivel de concepto el campo magnético? Campo magnético. ¿Qué significa en términos de concepto? Es la palabra campo. Es un fenómeno que existe, siempre está, pero que no lo vemos. Solamente podemos detectarlo a través del movimiento, ¿verdad?, causado por el campo sobre algo, sobre la masa en el campo gravitacional, sobre las cargas en el campo eléctrico, sobre la corriente en el campo magnético. Lo otro a saber es que no existe el monopolo magnético. No existe un monopolo magnético. Eso significa que siempre tiene dos polos, siempre. Entonces, eso, cuidado. Monopolo existe en las cargas eléctricas, que podemos tener un electrón, podemos tener un protón separado. Mientras que en campo magnético tenemos siempre un dipolo. La misma carga que hay aquí en el sur está en el norte. Siempre están los dos. No pueden separarse. Si este imán lo quebramos, ¿ya?, lo cortamos, aparece un imán chiquitito. Aparece un imán chiquitito que tiene norte y sur. Pero siempre están los dos polos. Por lo tanto, como están los dos polos y evidentemente están en equilibrio y tienen la misma cantidad, ¿verdad?, de efecto de fenómeno, decimos que es un dipolo. Es como el dipolo del campo eléctrico, ¿verdad? Tienen la misma carga en una esquina que en la otra, con distintos signos. Luego, hay personas esperando afuera, lo dejamos entrar. Luego, vamos a aprender a cuantificar el campo magnético. Es decir, cuantificar este campo que estamos viendo aquí, ¿verdad?, este campo magnético que le vamos a colocar la letra B, y es un vector porque tiene líneas, es un vector, ¿cuánto vale? Es decir, ¿qué magnitud tiene? ¿Qué magnitud tiene? ¿Cuánto es el valor? Por allí vamos a tener claro que su unidad es el Tesla. ¿Ya? Tesla. Entonces vamos a determinar, a cuantificar cuánto vale. Vamos a hablar del detector. Yo dije recién que teníamos un alambre, que hacíamos pasar las cargas por el alambre, ahí está pasando las cargas, y aquí aparece una fuerza. Entonces vamos a usar un alambrito por el cual va a pasar una corriente, un alambrito que tiene un largo L, va a pasar la corriente y nos va a detectar el campo. Con ese alambrito vamos a calcular cuál es el valor del campo magnético. Y luego, un campo ahora generado no por un pedacito de cable, sino por un cable muy largo, largo.
Entonces aquí vamos a tener que mirar para dónde va la corriente. Voy a suponer que la corriente va hacia arriba, ¿verdad? Y vamos a aprender la ley del tirabuzón. Si la corriente va hacia arriba, vamos a colocar el dedo gordito mirando hacia arriba, para donde va la corriente. Vamos a hacer dedo, ¿verdad? Dedo en el sentido de la corriente. Y para donde están curvados los dedos, da vuelta el campo magnético, da vuelta, ¿verdad? Da vuelta en el sentido de la curvatura de los dedos de la mano derecha. Mano derecha. Para arriba la corriente y para donde dobla los dedos está el campo magnético, que es circular, rotacional, da vuelta. Entonces, aparece sobre el cable la fuerza magnética. Si este es el cable, ¿verdad? O el elemento, ¿verdad?, de corriente. Si aquí hay un campo y por acá se está moviendo la carga, aparece una fuerza. Este cable se mueve, ¿verdad? No se olviden que la brújula es la parte de un cable, ¿verdad?, que tiene una corriente y se orienta en la dirección del campo, ¿verdad?, magnético, campo magnético, y se orienta de norte a sur, van las líneas de corriente, de norte a sur. Bien, admitir. Veamos. Campo magnético, dijimos, vamos a borrar todos los enredos que tenemos ahí. Ahí estamos. Entonces, resumamos lo que he dicho. Resumamos. Dijimos, el campo magnético siempre es bipolar. Tiene polo sur y tiene polo norte. Por lo tanto, es bipolar. Como es un elemento único en términos de objeto, en términos de material, es un elemento único como esta cosa, ¿verdad? Y tiene un norte y un sur. Le llamamos entonces también dipolo magnético. Dipolo magnético. Si por algo ese motivo ustedes quiebran, por ese motivo ustedes quiebran el imán, lo parten, ¿verdad? Supongamos que se les ocurre quebrar el imán, lo quebramos, ¿verdad?, o lo soluchamos, podemos pensar que quedamos con un pedazo norte y un pedazo sur, ¿verdad? Podemos pensar que queda un pedazo sur y un pedazo norte. Eso es falso, porque cada pedacito que se rompe se transforma en un nuevo dipolo magnético. Se transforma en un nuevo dipolo magnético. Es decir, este pedazo que era norte, falso, se forma un nuevo dipolo. El pedazo que era sur, ¿verdad?, sur, y no encontramos que es sur, aparece un nuevo dipolo, por lo tanto eso es falso. Cada vez que se rompe un dipolo magnético, aparece un nuevo dipolo, ¿ya? Por lo tanto, concluyendo, no se consigue nunca el monopolo magnético. No existe un polo magnético separado del polo
sur magnético. Siempre están juntos. Entonces, conclusión, no existen los monopolos magnéticos. No existen. En el campo eléctrico hay, porque podemos cargar con protones todo un objeto, o podemos cargar con electrones todo un objeto. En el campo magnético, si tenemos un objeto, y lo transformamos, este objeto en imán, va a tener un polo norte y un polo sur. No pueden estar separados. Y eso hay que tenerlo bien clarito, ¿verdad? Bien clarito, no se les vaya a olvidar. Entonces, no existen los monopolos magnéticos. No existen los monopolos magnéticos. Siempre están juntos, ¿verdad? Siempre están pegados. Además, las líneas del campo magnético que vamos a llamar con la letra B, y es una flecha, es un vector, por lo tanto, tiene un módulo y tiene un versor, ¿verdad? Tiene un módulo y un versor. Y la dirección de la flecha va de norte a sur. Ahí va la flecha, ¿verdad? Campo magnético, entonces, va de norte a sur. La otra conclusión que sacamos fue que si dividimos este objeto magnético, se transforma en dos. Si lo dividimos en dos, vamos a tener dos nuevos dipolos. 1, 2. Si dividimos este en dos, aparece nuevamente norte, sur, y aparece otro norte, sur. Si este lo dividimos en 1000 pedazos, van a aparecer 1000 imanes chicos, norte, sur, ¿verdad? Si los dividimos en muchos pedazos, norte, sur. ¿Está bien? Siempre vamos a tener un dipolo. Por lo tanto, no existe el monopolo magnético positivo ni otro negativo. No existe. Existe siempre el dipolo magnético. Vamos ahora, como dijimos, a cuantificar el campo magnético. Vamos a buscar cuánto vale, cuál es el valor, cuál es la formulita que usamos para evaluar el campo magnético. Y no se olviden que tenemos que detectar el campo magnético. Hay que detectarlo. Yo estoy suponiendo que aquí dentro de esta bolita me estoy haciendo una pregunta: ¿existe el campo magnético? ¿Existe aquí dentro de este espacio, que puede tener aire, puede tener agua, puede tener gas, puede tener cualquier cosa este espacio? Pregunta: ¿hay un campo magnético? No se olviden, dijimos que necesitamos un alambrito que habría que colocar ahí dentro, ¿verdad? Habría que colocar acá dentro un alambrito, ¿verdad? Un alambrito, hacer pasar una corriente, un alambrito que tiene una longitud L, hacer pasar una corriente y
Allí está lo bonito del sistema. Y si en ese alambrito, vamos a cambiar el color de nuestro lápiz, si en ese alambrito aparece una fuerza, vamos a tirar la fuerza para cualquier lado, aparece una fuerza, es que aquí, ojo, aquí, entonces hay un campo magnético. Allí tenemos un campo magnético. ¿Ya? Entonces nosotros decimos ahora, aquí no había nada, pero como usamos un alambrito, y apareció una fuerza que lo mueve, ¿verdad? Hay una fuerza, lo mueve, entonces decimos, aquí tengo un campo magnético, aquí. Eso es lo que hace la brújula. Sacamos una brújula, ¿verdad? Una brújula que tiene un alambrito y se mueve, entonces decimos, aquí hay un campo magnético. Y ese alambrito le pintaron un lado rojo y un lado azul. Es decir, para decir aquí está el sur y el norte. Y por eso nosotros podemos determinar en la Tierra para dónde va el campo magnético. Entonces, detectamos para cuantificar. Hay que detectar que aquí dentro hay un campo para cuantificar. Entonces, allí tenemos la idea. La idea. ¿Qué significa esta idea? Mírenlo bien. Pusimos un norte y un sur de dos imanes. Aquí hay un campo que sale de aquí y va para allá, ¿verdad? Este es el campo del imán 1. Y aquí, del norte al sur, hay líneas de campo, ¿verdad? De norte a sur. Pero aquí hay un norte y aquí hay un sur. Por lo tanto, si ustedes ven, admitir, hay alumnos que todavía están llegando bien atrasaditos. Aquí tenemos otro campo, aquí, norte-sur. Entonces, aquí tenemos de norte a sur un campo. Tenemos un campo magnético B. Y es un vector. ¿Quién lo detectó? Este alambrito, que tiene un largo L y por él circula una corriente I. Y dijimos, si este alambrito se mueve, hay una fuerza, se mueve, ¿verdad? Se mueve, aparece una fuerza, que ustedes saben que la fuerza es un vector. El L con el I, la corriente, es también un vector. Si yo multiplico L o I por L, es un vector. Entonces tenemos tres vectores, el B, el F y el IL. ¿Ah? Y aquí es donde se nos complica el panorama, porque cuando tenemos tres vectores, generalmente existe lo que se llama el producto. Estoy más sujeto en la mesa. El producto cruz. Producto cruz. ¿Ya? No quedó bien escrito eso, quedó feo. Que la tablita que tenemos es bien chiquitita. ¿Ya? Y cuesta notar.
Tenemos entonces, cuando hay 3 vectores, tenemos un producto ahí está, un producto cruz. Y eso va a depender entonces de las componentes I, J, K. Entonces tenemos que tener clarito los versores. Entonces, tenemos nuestro detector IL para saber si aquí dentro, entre estos dos objetos que vamos a suponer que no los vemos, no están. Si aquí aparece una fuerza, es que existe un campo magnético B, que va en términos de flecha de norte a sur. ¿Qué más podemos decir? El detector, el que está dentro de la pelotita, se denomina elemento de corriente. Esto que está aquí le llamamos elemento de corriente. ¿Ah? El que está ahí dentro de la pelotita le llamamos elemento de corriente, que es el producto I por L. Ojo, el elemento de corriente es el producto I por L. Posee dos características evidentes. La corriente I, que son, ¿verdad?, las cargas que se mueven dentro del conductor, la magnitud y la corriente, ustedes ya saben que se mide en amperes. El L, que es la longitud, que se mide en metros, ¿verdad? Entonces tenemos la corriente en amperes, L en metros, y a este producto I por L se le llama elemento de corriente, que es como tener la unidad de corriente, y se usa para detectar el campo magnético. Tiene un módulo y una parte vectorial. El IL, en definitiva, es un vector. Módulo L, el versor hacia arriba, que lo determina la corriente eléctrica. La corriente eléctrica que va hacia arriba, allí tenemos el vector azul, que es el versor, va hacia arriba, el azul. La I determina para dónde va el elemento de corriente. El L determina el módulo y el producto por I va a determinar el elemento de corriente cuya dirección, ojo, la determina el I. Entonces, el elemento de corriente es el producto I por L. I por L. ¿Está bien? Pero como las cargas tienen que ir por el L, la posición del alambre determina entonces el vector del elemento de corriente. Luego, determinado el elemento de corriente puesto allí, tenemos que ver si existe el campo, porque este es el detector. Si aparece la fuerza, logramos calcular entonces la magnitud, cuánto vale el campo magnético, que está entre los dos imanes, allí donde tenemos el detector. Y ese se calcula el módulo como la fuerza que dijimos que aparece, porque cuando aparece la fuerza es que aparece la fuerza, significa que acá está el campo magnético.
Entonces, sobre el sensor aparece el campo magnético. Lo podemos calcular conociendo la fuerza y conociendo el elemento de corriente. Si se dan cuenta, aquí no le pusimos flechita, porque estamos calculando la magnitud, el módulo, cuánto vale. Y se mide en newton partido por amper por metro. Newton partido por amper por metro. I era en amper, L en metro y F newton. Newton dividido por amper metro. Y eso se llama Tesla. Hubo un señor que se dedicó a trabajar en esto y descubrió que cuando pasa una corriente I por un alambre, aparece una fuerza. Y dijo entonces, en este espacio hay un campo magnético. Y su valor, su cantidad, está definido por esta expresión, ¿verdad? Tienen que grabársela bien, escríbanla, ejercítenla. Borramos los cachureos. ¿Alguna pregunta? Ustedes pueden habilitar en cualquier momento sobre el micrófono, lo abren y preguntan. No me molesta que interrumpan, al revés. ¿Estamos claros? Continuamos. Aquí tenemos nuestro sensor, dijimos. Tenemos un sensor. Acá está el sensor. Sabemos que como aquí hay un campo magnético, porque estamos viendo los imanes, sabemos que aparece un campo magnético que va de norte a sur. Ahí está, campo magnético que va de norte a sur. Este es el campo magnético, que va de norte a sur. Allí tenemos un imán real, ¿verdad? Y se pusieron de esa forma. Imán real y están puestos de esta forma. Norte a sur. Allí hay un campo magnético, por lo tanto ustedes deberían ser capaces de tirar las líneas del campo, el campo de norte a sur. Estas líneas vienen de allá para acá. Ahí tenemos campo de este, ¿verdad? Y aquí, de norte a sur, va para allá. Entonces aquí el campo magnético quedó confinado. Viene para acá, va para allá, viene para acá, va para allá. ¿Verdad? Entonces acá tenemos un campo magnético, ¿verdad? Que está girando. ¿Verdad? Está girando, tiene una flecha para allá. Entre este y este, ¿verdad? No pasa nada. Porque ese es el imán. Ese es el monopolo magnético, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Porque acá el monopolo lo hicieron chueco. Lo doblaron, lo curvaron. Lo que sabemos que de norte a sur tenemos este campo, ¿verdad? De norte a sur, este campo en el espacio donde colocamos el sensor. El sensor no lo podemos meter acá dentro del fierro. ¿Está bien? Estamos detectando el campo aquí. Y el otro es el campo del imán mismo. Lo que está pasando con el imán. Pero aquí estamos detectando en este espacio que hay entre este fierro y este otro fierro que tenemos un campo magnético que detecta el sensor entre el norte y el sur de dos monopolos.
Por lo tanto, ese campo que tenemos aquí, que dijimos que existe, este campo, ¿verdad? Ese campo B, este campo B, tiene un módulo y una flecha. Tiene un módulo B y tiene una flecha. El módulo B, ese es el módulo, y este es la dirección, el versor, ¿verdad? Este es el versor, ahí está el gorrito, versor. Por lo tanto, B es un vector. B, el campo magnético, es un vector que está compuesto por un módulo de B y por una dirección. Está compuesto por el módulo y una dirección. ¿Está bien? Y esto tenemos que aprender a calcularlo. Dijimos que el módulo, recién lo vimos, tenemos que aprenderlo. El módulo era igual a ¿qué cosa? A la fuerza partido por el detector, por I, por L. I en amper, L en metro, fuerza en newton. Por lo tanto, esto tenía la unidad, de newton partido por amper metro. Newton partido por amper metro. ¿Ya? Y a eso se le llama Tesla. Eso se llama Tesla. ¿Ya? Ese es el nombre que tiene el módulo del vector B. ¿Cómo lo evaluamos? Allí está, lo que acabo de escribir, el módulo y la dirección. ¿Ya? De norte a sur, ya la pusimos acá arriba, ¿verdad? Sin querer, de norte a sur. Entonces está compuesto por el módulo que se calcula como F dividido por la intensidad de corriente que pasa por el alambrito chico, y el versor, la dirección, de norte a sur. Aquí hay que tener cuidado, porque nos enseñaron, ¿verdad? Veamos un monito. Nosotros tenemos la Tierra, y la Tierra tiene un polo, ¿verdad? Geográfico. Tenemos la Tierra que tiene un polo geográfico. Y estamos acostumbrados a decir, este es el sur y este es el norte. Geográfico. Geográfico, sur geográfico, norte geográfico. Nosotros, para molestar un poco, estamos aquí. Ahí vivimos nosotros, en el polo sur, ¿verdad? Mucho más abajo, entre comillas, mucho más abajo que el Ecuador. Por lo tanto, estamos colgando, ¿verdad? Estamos colgando. Pero la Tierra tiene un campo magnético también. Tiene un campo magnético también. ¿Ya? Y casi coincide con el campo, ¿verdad? Gravitacional, con los polos geográficos. Entonces, aquí tenemos, voy a colocar este rojo, es el campo magnético. Con la única diferencia, cuidado, que el norte
norte magnético, lo tenemos allí, norte magnético. Y acá tenemos el sur magnético, está al revés. Y el campo va de norte, ¿verdad? Acuérdense, el campo va de norte a sur. Por lo tanto, la flecha va hacia allá arriba. Por eso que la brújula que se orienta y detecta el campo magnético apunta hacia el norte geográfico. Está muy cerquita, ¿verdad? Hay algunos minutos acá de diferencia. Por lo tanto, es al revés. El norte geográfico está muy cerca del sur magnético. ¿Ah? Muy cerca del sur magnético. Fácil de calcular entonces, solamente, pero podemos reemplazar acá y jugar ahora al álgebra, ¿verdad? Ya sabemos que se mide en celda, ya lo dijimos. Veamos entonces ahora un caso particular. Cuando hicimos la introducción les dije que si tenemos un alambre muy largo, pero lo vamos a estirar, ¿ah? Este es el alambre, lo estiramos. Por aquí dentro pasa la corriente, ¿verdad? Por este alambre estirado pasa la corriente. ¿Qué significa pasar la corriente? Que por dentro del alambre están pasando electrones y tienen una dirección, que lo da la velocidad. Dije, si el electrón se mueve, aparece el campo. Y si aparece el campo, también aparece la fuerza. Si el electrón se mueve, si no hay corriente, es decir, el electrón está quieto, parado ahí, no hay campo. Se tiene que mover la carga para que aparezca el campo. Entonces, dijimos, si la corriente va hacia arriba, ¿está bien? Con el dedo decimos corriente hacia arriba. La curvatura de la mano, ahí está el monito, ese es el sentido de rotación, porque es rotacional, del campo magnético. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que tener cuidado con la manito. Derecha, mano derecha. El dedo índice, indicamos para dónde va la corriente I, o en definitiva el IL. ¿Ya? Este es el vector donde se mueve y los elementos de corriente se mueven por alambre. Si enchuecamos el alambre, hay que seguir la dirección del I, porque el I no sigue, si el alambre lo enchuecamos, el I no sigue de largo, sigue por el alambre. Por lo tanto, esta es la dirección de la corriente en el alambre. Y la dirección de curvatura de los dedos es el sentido que tiene el campo magnético. En esa dirección va el campo magnético. Allí lo representamos. Por lo tanto, el campo magnético en uno, ¿para dónde va? La tangente a su trayectoria rotacional. Por lo tanto, este campo es el módulo que tenemos que calcular. ¿Y en qué dirección va este campo 1? Esto es paralelo al eje Y. Por lo tanto, la dirección de esto es J. Veamos el campo en 2, a esta distancia R. A esta distancia R, que es la misma de acá, ¿verdad?
Por lo tanto, el módulo es el mismo. ¿Cuánto vale B2? Vale el mismo módulo anterior, B. ¿Pero para dónde va? Este es paralelo, ¿verdad?, al eje X. Por lo tanto, esto va en la dirección Y. Pero Y positivo es para acá. Y para allá es el Y inversora negativo. Por lo tanto, esto acá tiene un signo menos, porque va girando. ¿Cuánto vale allá? Si uno se va para el otro lado, para allá, ¿cuánto vale este? ¿Ah? Este B viene hacia acá. ¿Ah? Por lo tanto, ese B que tenemos allí vale el módulo, es paralelo al eje X, entonces está en la dirección Y, chapó, inversor. Allí está el monito, ¿verdad?, en función de utilizar, ¿verdad?, la mano derecha con la idea del tirabuzón, en el caso especial. Entonces, campo magnético generado por un cable muy largo. Módulo es la parte escalar. Sabemos que se mide ahora con esa formulita. Por esa formulita. Este alambre nosotros lo podemos colocar en cualquier parte, ¿verdad? Lo podemos colocar en cualquier parte. ¿Ah? El módulo del campo que genera un alambre muy largo, anótenlo, se calcula por esta fórmula. ¿Ah? Nosotros tenemos un imán, acá está el norte, tenemos un imán, acá está el sur, y calculamos el campo magnético, B. Pero ahora el campo magnético aquí está dado por el alambre muy largo que da vuelta así. Y este módulo se calcula con esta ecuación. ¿Dónde está puesto este alambre? ¿Bajo el agua? ¿En el aire? ¿En un gas? ¿En el vacío? Por lo tanto, aquí, donde está sucediendo este fenómeno, hay una constante magnética, ¿verdad?, que es el medio, la constante magnética del medio. Si deja o no pasar el campo magnético, si lo deja funcionar, si lo disminuye, lo acelera, lo aumenta en términos de cantidad. Entonces ahí lo tenemos, el mu. Por I, que es la corriente, 2 pi r, la redondela. ¿A qué distancia lo estamos calculando? 2 pi r de su trayectoria circular. Mu le llamamos la permeabilidad magnética del medio, ya lo anotamos, que tiene un valor en el vacío, allí está. Ojo, si en algún problema no le dan el mu, 0, ese utilizamos. Cada vez que en algún problema no nos dan el mu, usamos el vacío. Que quede claro. Parte vectorial se obtiene por la regla del tirabuzón. Allí está la regla del tirabuzón, que es la mano derecha. ¿Verdad? La regla del tirabuzón. ¿Qué más? Es decir, el campo magnético, según la regla del tirabuzón, es rotacional. ¿Estamos?
Entonces, juventud, para que no reclamen y no se me estén quedando dormidos, ¿verdad? Y no se estén quedando dormidos, vamos a descansar 10 minutos. Nos encontramos 20 para las 10. Ojo, volvemos 20 para las 10. Entonces colocamos nuestro sistema en pausa. Continuemos entonces. Habíamos estado compartiendo un documento y habíamos quedado en alguna parte por ahí. Aquí parece que fue donde quedamos. Esto. Entonces teníamos, ojo, una fórmula, ¿verdad? Una formulita para calcular el campo magnético de un cable muy largo. Se calcula con esta expresión, donde mu es en qué lugar está el alambre. Si está en las nubes, si está en el vacío, si está bajo el agua, entonces aquí tenemos un mu. Si está en el vacío, le llamamos mu cero. Y tiene este valor. ¿Ah? Y dijimos, cada vez que en un problema no nos dicen dónde está el alambre, para saber dónde se está generando el campo magnético, ¿verdad? Tenemos que necesariamente evaluar el campo. Mu, con este número, allá. El I, la corriente, que podríamos decir, la corriente aquí en I, ¿verdad? La corriente I, podríamos decir que es, a manera de ejemplo, 9 amperes. ¿Está bien? 9 amperes. ¿Qué dirección tiene? La dirección del alambre. Por eso que generalmente colocamos al L, le colocamos la dirección, el versor, porque damos la posición del alambre. Entonces allí tenemos el producto, ¿verdad? Mu por I. Mu por I. Mu por I. ¿Ah? Mu por I. Mu, este número. 4pi por 10 elevado a menos 7 newton partido por amper al cuadrado. Partido, ¿verdad? Por 2 pi r. Por 2 pi r. 2 pi r. Entonces, ahí aparece el metro después. 2 pi por r. Que es el largo que tiene esto a donde estamos calculando el campo. Este es el R. R. Este es el R. R. ¿Verdad? El R. ¿Y qué es lo que es 2pi? R es el largo de la trayectoria del campo. Esta vuelta se llama 2 pi R. La vuelta, 2 pi R. Entonces, allí tenemos cómo se calcula el campo magnético de un conductor muy largo, ¿ya? Y el campo, dijimos, se obtiene por la regla del tirabuzón derecho, por lo tanto el campo queda circulando en la dirección de los dedos de la mano. Este dijimos que es la dirección del campo y esta la dirección de I en el alambre.
Por lo tanto, acá está escondido el L. ¿Ya? Está escondido el L. Bien, vean ustedes la aplicación de esa ecuacioncita en ese problemita. Calcule el campo generado por un cable muy largo en el punto S que indican, ubicado a lo largo del eje X en el vacío, por el cual circula una corriente de 9 amperes. Entonces aquí, veamos esta aplicación. No se olviden jamás que para resolver un problema hay que hacerse un croquis, un dibujo, y así uno entiende mejor cómo resolver el problema. Y eso generalmente el profe cuando corrige le da algunos puntitos, porque podría equivocarse en el cálculo y tener el mono perfecto. ¿Bien? Entonces, dibujemos esto. Hagan la prueba ustedes, dibújenlo. Partamos. Si nos dieron ejes, es porque está referido a un sistema de coordenadas. Entonces, dibujamos como estamos acostumbrados. Eje X. Luego colocamos eje Y. Eje Y. Y luego agregamos eje Z. Z. No nos olvidemos que todo esto entre sí son perpendiculares. ¿Ya? Ahí tenemos. Entonces, calcule el campo magnético. Entonces me están pidiendo calcular el campo magnético, y es un vector generado por un cable largo. Me soplaron la fórmula. El módulo B vale... ¿Qué cosa vale? ¿Cuánto costaba? Mu 0 por I partido por 2 I R. ¿Verdad? La fórmula que acabamos de ver. Ahí está. Mu por I partido por 2 pi R. Tenemos que tenerla guardada. ¿Ya? Ahí estamos dibujando. Entonces, seguimos. Muy largo el cable, pero nos están pidiendo el campo en el punto P. En el punto P, un cable muy largo en el punto P, ubicado a lo largo del eje X en el vacío. De un cable muy largo en el punto P, ubicado a lo largo del eje X en el vacío, por el cual circula una corriente de 9, ¿verdad? 0,9 amperes hacia la derecha. ¿Está bien? Entonces tenemos el cable que circula la corriente y nos están pidiendo en un punto P ubicado X 1,5. X 1,5. Está todo en metros, así que nos colocamos las unidades. Y 2,3. 2,3.
3. Entonces aquí está el punto P. Ahí está el punto P, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Para qué no hacen eso? Z0. Entonces me están pidiendo calcular el campo a una distancia. Esta es la distancia. El cable. Esto es mi R. Ubicado a lo largo del eje X. ¿Verdad? Entonces, en la medida que ustedes van transformando el enunciado, ¿verdad?, van obteniendo el monito. Allí está la respuesta. B, en ese punto vale ese número. Ustedes reemplacen los datos en la formulita, tienen el mu, tienen el valor de i y tienen el r. Cosa de reemplazar y obtienen el valor. ¿Estamos? Es decir, ahí está, ¿verdad? Es decir, todo lo que dijimos. Estamos resumiendo. Y ahí está la formulita que acabamos de colocar. Un por i partido por 2 y r. ¿Ah? Regla del tirabuzón. Ahí está. Entonces, juventud, para ir terminando, nos quedan pocos minutitos. Nosotros dijimos que tenemos un IL que tiene la dirección, el I camina por el alambre L, te acabo de explicar. Luego tenemos el vector campo. Luego tenemos el vector campo. B. La expresión para calcular, porque aquí aparece una fuerza, ¿verdad?, sobre el conductor. Allí tenemos el conductor. Por donde camina la corriente. Y aquí aparece una fuerza. Pero esa expresión está dada por esta ecuación que está acá abajo. La fuerza es igual, ¿verdad?, al I por L cruz B. Entonces, el primer vector I por L, que va hacia arriba, es el dedo gordito. Esta es la mano, ¿verdad?, el dedo gordito. Entonces colocamos la mano derecha haciendo dedo. ¿Ya? Este es el dedo gordito en la dirección de IL. Este. Luego, yo trabajo con la mano estirada, el segundo vector. La mano estirada, el segundo vector. B. Entonces, luego, el resto de la mano estirada, la mano estirada. Vector B es como estirar estos deditos. Esto lo estiramos. Dirección B. Primer vector del producto cruz, segundo vector. ¿Está bien?
Entonces acá, el I para arriba, el B para ese rincón de la pantalla, ¿verdad? La fuerza está perpendicular a la palma de la mano. La fuerza está perpendicular, la fuerza está perpendicular a la palma de la mano. ¿Está bien? Porque este dedito molesta para moverle después la mano. Perpendicular a la palma de la mano. Entonces, en nuestro mono, I hacia arriba, B para allá, la palma de la mano queda apuntando hacia la pantalla, va para adentro de la pantalla, va, ¿verdad? La fuerza perpendicular a la palma de la mano. Segundo vector, primer vector, segundo vector, fuerza apuntando hacia adentro de la pantalla. Por lo tanto, en nuestro dibujo, la fuerza está hacia allá, está hacia adentro de la pantalla. Entonces, este es el primer vector, segundo vector, primer vector dedito gordo, segundo vector mano estirada, dedo estirado, fuerza palma. Palma, dedo gordo, hacer dedo, ¿verdad? Y esto es dedo, ¿verdad? Estirado. Entonces más fácil. I para arriba, B para allá, donde la mano pega, ¿verdad? Está la fuerza. Entonces la mano así se puede mover para todos lados, así se puede. Pero en definitiva, mejor estiro la mano y sé que el resultado está perpendicular a la palma de la mano. Y lo mismo sucede, ¿verdad? IL. ¿Qué significa IL? Que tenemos por el conductor y por él. Caminando, ¿qué están caminando aquí adentro? Las cargas, Q, que llevan una velocidad. Y la velocidad, las cargas las llevan dentro del alambre. Por lo tanto, aparece esta segunda expresión. La fuerza también es igual a la carga que lleva una cierta velocidad en el alambre, cruz B. Carga con velocidad, ya saben ustedes que es la corriente I, que es la dirección de L. Saben que es Q por B, es la corriente que está pasando por un conductor, la misma que arriba. Por lo tanto, este es el dedito gordo, ¿verdad? El primero, dedito gordo, dedito gordo. Esto es el resto de los dedos, ¿verdad? Estos son los otros dedos. Para arriba, QB, ahí está el mono, para arriba QB, B en la dirección de los dedos y F perpendicular a la mano. Allí está en el mono. Por lo tanto, siempre el vector F es perpendicular a la palma de la mano. Siempre perpendicular a la palma de la mano para poder graficar estas dos expresiones, ¿verdad? Allí está. Y a continuación, juventud, la fuerza magnética, ya sabemos, la acabamos de ver, QV cruz B, QV, dedito gordo, B, dedos estirados, F, palma de la mano. Porque todo eso obedece al producto cruz, ¿verdad? Ustedes deben responder si fue fácil, muy difícil, ¿verdad? Cuando estudien. Y, por supuesto,
le agradezco infinitamente, después de tanto festejo, su asistencia a clase. Ya, juventud, terminamos. ¿Alguna pregunta antes de irnos? Y que pasen, bueno, nos vemos a la tarde, más rato, pero que sigan pasando un bonito día. Chao, profe. Chao, Gracias, profe. profe. Que les vaya bien, cuídense, Muchas gracias. no carreteen Chao. mucho, carreteen con cuidado, no se saquen la máscara. Miren que el Omicron anda rondando. Nos vemos.